tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación bíblica dominical aquí en Agua Viva. Para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Soy el doctor Julio Vega, pastor de la iglesia, y tengo entonces este honor. Y quiero invitarles para que tengan con ustedes la guía de predicación bíblica, tengan sus celulares en modo de lugar y lean conmigo este pasaje del libro de Nahum, del profeta Nahum, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Estamos predicando la serie de mensajes, el plan de Dios para bendecir. Y alguien dirá, pastor, ¿por qué si está hablando de eso ha hecho tanto énfasis en los hijos? Les voy a decir por qué. Primero, porque para mí, mis hijos son una prioridad y lo han sido a lo largo de la vida. Y no entiendo la vida de otra manera, ni creo que deba haber otras prioridades, incluyendo la mismísima religión, incluyendo hasta el ministerio pastoral. Para mí, Dios lo dice muy claro: primero es Él, después la familia, y no aparece en esa prioridad antes nada fuera de Dios que la familia. Y cuando dice Dios, no dice iglesia, dice mi comunión con Él. Entonces, para mí ha sido una convicción. De hecho, con dolor he sido testigo de muchos siervos, siervas, que siendo ministros del Señor, pues no tienen a sus hijos en el Señor. Sus hijos están apartados de la fe, o repulsan la fe, o a veces incluso viven muy lejos de la fe en situaciones de consumos de algunas cosas. Y esto es muy triste porque el Señor lo dijo: una lámpara se enciende para ponerse sobre la mesa y que alumbre a los que están en casa. Y el Señor dice en su palabra de manera muy rotunda que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así dice el Señor, es peor que un incrédulo, porque el incrédulo al menos no lo sabía, pero uno sabiéndolo y no dando esas prioridades. Así que bueno, esa es la primera razón, pero la más importante por la que yo enfoco en los hijos es porque vivo convencido de que la mayor alegría en esta vida tendría que ver con la bendición de los hijos, y la mayor tristeza en esta vida tendría que ver con la desgracia o dolor en los hijos. O sea, creo que no habría dolor más grande. Por ejemplo, pues perder un empleo, perder dinero en un fraude, perder aún un patrimonio, una casa, pues debe ser muy doloroso. Pero yo creo que nada se compara con el dolor de ver a una hija, a un hijo en desgracia. El dolor, yo creo que eso sería lo más terrible, ¿no? Y por esa convicción creo en que el plan de Dios para bendecirnos incluye la bendición de los hijos como prioridad. Y el día de hoy vamos a compartir este mensaje: Dios restaurará. Y lo primero que quiero es, pues, pedirles que escuchen una convicción que les voy a compartir, como yo escuchaba cuando era joven a una persona mayor. A mí me encantaba cuando joven escuchar a las personas mayores. Me gustaba platicar. Si llegábamos a una familia, ¿verdad?, de visita, y estaba una ancianita, un ancianito, yo veía la manera de sentarme junto a ella o junto a él, porque me encantaba platicar con las personas mayores. Ahora pues ya soy mayor, entonces pues ya solito veo en el espejo: ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿qué me cuenta? No, pues no es cierto, no llegó a ese nivel, pero sí veo ahí una persona mayor y guapo,
guapo. Y entonces, pues ahora ya no tengo que buscar a personas mayores porque ya lo soy yo. Pero yo quiero que me escuchen como cuando escuchas a una persona mayor. Porque lo que escuchas en una persona mayor, cualquiera que sea, es experiencia de vida. Es como una sabiduría comprimida. A mí me encanta platicar con personas mayores porque de una forma sencilla te dicen verdades que otros tienen que elaborar mucho. Ellos te lo dicen en un consejo directo. Y yo les quiero compartir esta condición, pero escúchenme eso. Ahora sí que digan: toma el llavero, abuelito, enséñale tu ropero, ¿no? O sea, escúchenme eso. Como si estuviera yo sentado en una silla de libre cochaliche y ustedes llegaran: pastor, ¿qué nos quiere enseñar hoy? Yo les diría esto: te quiero enseñar que siempre que Dios nos da una promesa, siempre en su palabra, siempre nos demanda algo. O sea, Dios nunca da el remedio y el trapito. Dios nunca le pone moño a sus bendiciones. Dios quiere que tú se lo pongas. Dios quiere que tú participes. Dios quiere que tú tengas también la satisfacción, la alegría de alcanzar bendiciones. Es mi convicción. Cochadiche de persona mayor, y espero que lo escuches así. Vivo convencido de eso, no solo por mi experiencia, sino por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:8, el Señor dijo a su pueblo: yo os he entregado la tierra, entren y posean la tierra. Por ejemplo, a Josué, en Josué capítulo 1, el Señor le dijo: yo estaré contigo siempre, no temas, no desmayes. Pero le dijo: pero quiero que como anduve con Moisés y como anduvo Moisés conmigo, así andes tú también. O sea, Dios graba, siempre que te da una promesa, te da una demanda. Es decir, Dios espera que tú hagas algo. Eso es lo primero. Y lo segundo, siempre que Dios te demanda algo, siempre que Dios te truena los dedos, porque Él te los puede tronar, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador de nuestra vida, porque si Él lo quisiera, en este momento, con juventud, dinero, belleza, lo que sea, se nos apaga el switch, si Él lo quiere. Y si Él lo quiere, con edad y debilidad y mal comidos, Él sopla vida y tú y yo tenemos vida. Así que Dios nos puede tronar los dedos. Y creo que Dios nos está tronando los dedos con la palabra que nos ha dado. Dice: subió destruidor contra ti, Nahum 2:1. Nos está diciendo el Señor: por favor, ve, hay peligros para tus hijos que no había antes. Miren, ahorita ya no solamente es una página pornográfica, ya no solamente son ciertos grupos en redes sociales de muchachos nihilistas. Nihilistas quiere decir que consideran que nada es algo significativo. De la palabra nihil, nada, se les llama incluso, bueno, no les llaman nihilistas, pero son como darquetos o muchachos con un pesimismo peligroso, porque llegan a pensar en el suicidio y cosas así, ¿no? También están los emocionalistas, los emos, que tienen peligros fuertes porque ellos quieren sustituir el dolor emocional por el dolor físico, y entonces se cortan para que el dolor físico distraiga el dolor emocional, según su teoría. Pero la posibilidad, desde una infección en la herida hasta un corte más profundo y la muerte, es muy alta. Esos eran peligros hace 10, 15 años. Hoy hay mayores peligros, porque un muchachito que responde a una invitación de trabajo en Face puede acabar en una situación de exterminio. Eso es terrible.
Lo que está pasando es terrible. Y Dios dice, subió destruidor contra ti. Es decir, no puedes vivir como en una evasión. Las evasiones son esfuerzos de la mente humana ante realidades muy dolorosas o difíciles. Nos evadimos. Un alcohólico, ¿qué hace al consumir alcohol? Evadirse, meterse en una burbuja, lo mismo un adicto, pero lo mismo un religioso. La religión puede ser el opio de los pueblos, claro que sí, bien lo decía Carlos Marx, porque podríamos a través de la religión evadirnos de una realidad, y yo estoy aquí alabando a Dios, tocando casi las puertas del cielo, y no me doy cuenta que mis hijos están casi tocando las puertas del infierno. Pero yo no lo veo porque yo ahora me he convencido de que tengo una comunión tan grande con Dios. Ese es un problema, porque es una evasión. Lo mismo puede ser el trabajo. Un hombre puede, como en el rol tradicional de la familia, decir, bueno, ¿quién va a proveer? Tengo que proveer. Así que puede convertir el trabajo en un escape. Les voy a dar un testimonio negativo. Cuando nació Josué, mi hijo, por la salud del novis y del bebé, tuvimos que irnos a vivir a casa de mis suegros. Los dos fueron personas preciosas, tanto mi suegro como mi suegra. Así que eran de lo más amables, pero eso no quitaba que a mí me resultaba un poco incómodo. Y yo recuerdo que trabajando en Ford Motor Company en esos tiempos, kilómetro 36 y medio de la autopista México-Querétaro, yo recuerdo que en esos tiempos lo que yo hacía era como que inconscientemente buscar trabajo. Nunca lo hice deliberadamente. Yo sabe que nunca dije, ay, prefiero quedarme aquí que ir con mis suegros. No, nunca. Pero lo que sí hice fue como que decir, tengo que checar, qué falta, y esto, aquello. Bueno, total que siempre se me hacía tarde. Y salía tarde en mi Maverick, máquina 302, de regreso. Pero a modo de llegar, pues ahora sí que suegro, ¿cómo está? Buenas noches. Nunca le dije suegro, siempre fue señor Ramón. Señor Ramón, buenas noches. Buenas noches, Julio. Con permiso. Disculpe. No, Julio es tu casa. Siempre súper amable. Pero yo, como que me buscaba trabajo. ¿Ven? Nunca lo hice conscientemente. Dios lo sabe, señor Víctor. Que nunca, digamos, en tus niveles, dije, ay, no, me quedo aquí. No. Siempre fue como inconsciente. Ahora que lo repaso, porque ya viejillo, pues ya te pones a repasar. Yo digo, ¿cómo es poderosa la mente? Porque apenas volvimos a la casa de ustedes, que ya ni es de ustedes porque ya no vivimos ahí, aquí en Parques, apenas volvimos y salí yo temprano. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que inconscientemente yo evadía el ir, digamos, como a la pena de dar molestias. ¿Ven? Bueno, uno puede evadir y la religión puede ser una evasión. Dice el Señor, no evadas, subió destruidor contra ti. Número 1, guarda la fortaleza. Dime qué es importante en tu vida. Y si tu respuesta es, mis hijos, Señor, pues quiero verte en eso. O sea, si son prioridad, por favor, no te veo dándole a la prioridad. Te veo dándole al trabajo, al desarrollo profesional, a la mismísima religión. Te veo metido en todo, pero no en lo que dices que es tu prioridad. Recuerda lo que dice mi palabra, dice el Señor. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que no nos engañemos. ¿Todo eso nos ha hablado Dios, sí o no? Nos ha hablado. Y tal vez algunos digan, pastor, es que suena muy fuerte todo eso. Mira, yo creo que Dios también, como Padre, a veces tiene que
sacudirnos. Con amor, pero sacudirnos. Porque esto de la evasión, créeme que es muy sutil. Tú podrías estarte evadiendo de la manera más, vamos a decir, imperceptible. Podrías estarte evadiendo. Y el problema de evadirte, ¿cuál es? Que no actúas. Al terminar la primera reunión, una persona muy querida se acercó y me dijo: pastor, tengo un problema de salud. Oramos, ¿verdad? Pero estaba impactado. Incluso me dijo, me gustaron sus palabras: pastor, usted sabe, me dijo, que yo soy machín. Esa fue su expresión. O sea, no tengo miedo, no soy cobarde. Le dijo, pero estoy ante algo muy fuerte. Y le dije, pues qué bueno que lo dices, porque Dios nos llama a confiar en Él, aunque seamos machines, ¿sí? Valientes, es lo que entendí, ¿no? Porque luego lo googleé. Dije, en México, ¿qué quiere decir eso? Porque yo lo traducía en inglés match in, o sea, en el match, pero no, me dio el Google, que no le tiene miedo a nada, y gracias Google. Entonces seguí platicando, a ver, no te sientas mal. Todos llegamos a eso, pero ¿qué es lo bueno? Que aunque sientes ahorita el susto, ya estás actuando, ¿no creen? Y es lo mismo en el caso de los hijos. Mientras sigamos en esa evasión, no vamos a actuar. Pero cuando despertemos, vamos a actuar. Y dice el Señor, vigila el camino. O sea, date cuenta, revisa, checa, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Hasta ahí hemos estado predicando. Dios nos ha llamado, yo así lo entiendo, por su palabra, abre los ojos, mira a tus hijos. Si son en verdad tu prioridad, enfócate en ellos y todo esto que hemos estado compartiendo. Pero hay algo que a veces ocurre, y no sé si les ha ocurrido, pero por lo menos algunas personas muy queridas se me han acercado y me han dicho, generan un poco de ansiedad, porque decimos, pastor, yo lo he intentado, como me decía una persona hablando de sus hijos, yo he luchado. Dios sabe que me he esforzado. Era como decir, ya no me predique tanto así, porque siento como si usted creyera que yo no estoy cumpliendo. Mira, lo que yo pienso, deje de pensar, eso no debe importarte. Lo que debe importarte es que si es Dios el que nos está llamando, es un acto de misericordia de Dios. Porque estás a tiempo de hacer algo, estás a tiempo de hacer un giro en tu vida. Yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes, tenía 24 años de edad, sé que es difícil imaginarte los 24 años, pero tuve 24 años, ¿no? Y recuerdo que mi pastor, el reverendo Jorge Morales, nos convocó a una actividad, y pues los que podíamos ir estábamos ahí. Y había una persona que ahora está con el Señor, pero la recuerdo, ¿verdad? Aparte del cariño, la verdad la recuerdo con esta anécdota, porque ella había comentado que no iba a poder ir, porque no tenía cómo encargar bien a sus hijos. A mí me parecía muy sensato. Primero, lo primero, y tienes que cuidar a tus hijos. Y estábamos ya para salir, había varios automóviles, estaba yo en mi bochito, Volkswagen 1967. Ahora pienso cómo no lo conservé. Era mi bocho, le decían el fariseo en la iglesia, porque decían que por fuera estaba pintado, pero por dentro estaba lleno de huesos. Era mi fariseo. No tenía asiento de copiloto, porque había sido taxi.
Pero no lo juzguen, todos hemos tenido un pasado, el de ruletero. Y entonces, como había sido taxi, no tenía asiento al lado de él. ¿Saben cómo se sujetaba la puerta porque no le servía? Le amarré una corbata a la palanca de velocidades. ¿En serio? Y ustedes dirán, ¿y Lois dónde iba? No se preocupen. Lois iba súper segura, porque se iba atrás. Sí, iba en el asiento trasero, pero atrás de mí. En ese tiempo no había cinturones de seguridad. Entonces ella se iba atrás de mí. O sea, se protegía con el asiento donde yo iba. Y ahí estaba Josué, mi hijo, que para que él tuviera una oportunidad de vivir y nacer con una atención adecuada, yo vendí mi Maverick. Creo que todos lo hemos hecho, así que no estoy presumiendo nada, porque todos hemos tenido que sacrificar algo. Yo sacrifiqué el Maverick para pagar el hospital y tenía mi bochito que compré muy económico. ¿Por qué? Por lo que todos lo hemos hecho. Así que no estoy presumiendo como un mérito, estoy solamente describiendo que por ese niño que estaba atrás de mí en los brazos de mi esposa, yo había hecho eso y haría todo lo que fuera. Así que estaba mi Lois, mi esposa, con mi hijo ahí atrás en el asiento, y yo formado con los demás hermanos que íbamos a ir al evento. Y de pronto aparece la hermana, la que había dicho que no iba. Pastor, ya llegué, siempre sí voy. Y no es que yo fuera chismoso, pero tienes primero la ventanilla abajo, segundo tienes buenas orejas, cheque. Entonces ni modo que no oigas. Estaba yo ahí y escucho que el pastor le dice, ¿y qué pasó? Y dice ella, mire, no tenía dónde dejarlos, pero ¿sabe qué? Primero está mi Señor, así que los dejé. ¿Y qué los pide? Y yo recuerdo que yo viendo eso, 24 años de edad, dije, ¿cómo puede ser? Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Ustedes me dirán, pastor, pero iba a servir a Dios. Es que ese es el punto. El Señor en su palabra dice que si no proveemos mayormente para los de nuestra casa, somos peores que incrédulos. A mí me impresionó mucho. ¿Saben por qué me impresionó? Porque mi hijo nació de 6 meses y medio. El chiquitín que estaba atrás de mí, o Lois, nació de 6 meses y medio, con la probabilidad de nacer casi en cero. Todavía recuerdo cuando llamé al hospital. Yo prácticamente vivía en el hospital, como ustedes lo han hecho con un ser querido. Y me acuerdo cuando llamé y me dijo el ginecólogo, qué bueno que llamas, ya no puedo hacer que se mantenga el bebé, van a ser. Me dijo, y las probabilidades de que viva son mínimas. Yo recuerdo que salí de Ford en mi Maverick máquina 302, palanca al piso, y ahí voy, camino al hospital. Iba tan confundido que me seguí en el viaducto. No salí en la colonia Roma, sino me seguí. Cuando vi que un avión pasó casi que me pegaba con las llantas, dije, ya me pasé. Me acuerdo que me paré y oré, Señor, dame paz, dame paz. Pero es que es muy difícil. Bueno, todo eso ustedes lo han vivido. Las mamás aquí enfrentaron dolores, peligros de muerte en el embarazo, enfrentaron cansancio, enfrentaron muchas situaciones. Nace el niño o la niña y enfrentaron la crianza. Yo recuerdo a mi hija, a Jessie, la admiro mucho como madre, llorando mientras su hijo era amamantado, ella llorando del dolor que le producía esa bendición para su hijo. Nunca lo olvido, porque yo como papá, o sea, abuelo del bebé, pues me dolía
Me daba gusto que ya el niño pudiera alimentarse, pero me dolía ver a mi hija con el dolor. Y podría decir dolores, situaciones diarias de padre, de madre que tú vives. Mi pregunta es, ¿cómo podemos, después de haber amado tanto y estar amando tanto a un hijo o a una hija, cómo podemos dejar de lado la prioridad que ellos son? ¿Saben por qué creo? Que uno es el cansancio. Por algo dijo el Señor Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Es que cansa. Porque ese niño por el cual yo enfrentaba lo que fuera, cuando estaba en la secundaria, no saben, problemas de calificaciones, de conducta. Llegaba al colegio de Tepeyac, yo daba conferencias allí a padres de familia. Conferencia: 3 tips para educar a tus hijos. Te esperamos, doctor Julio Vega. Y el doctor Julio Vega llegaba y la directora decía: doctor, bienvenido. Después de la conferencia volví a pasar a la oficina, pero no como conferencias, como papá. Y yo, es bien fácil decir, según Piaget, la educación de un hijo, Montessori contribuyó al pensamiento pedagógico diciendo esto. No, fuera la vida así. Pero ¿cómo educas a un hijo? No hay psicólogo que tenga, por ser psicólogo, la garantía. El mismísimo Freud. Ustedes me dirán, pastor, pero recuerde que Anita Freud, su hija, fue una gran psicóloga mundial. Sí, pero tuvo Freud como 12 hijos. ¿Y los otros? O sea, lo que quiero decir es que el conocimiento no garantiza. Alguien podría ser el mejor pedagogo, la mejor pedagoga, doctor, como usted. Y sin embargo, enfrentarse como igual que yo y que cualquiera a la pregunta: ¿qué hago con mi hijo? ¿Le llama la atención? ¿No le llama la atención? ¿Qué le digo? ¿Lo abordo? Y oímos todo, sobre todo ahora con el YouTube, oímos todas las recomendaciones. Habla con firmeza, respira profundo, míralos de frente y se los dices. Otros no. Que venga la empatía. Muéstrate generosa, tierna, para que recuerde cuando él era chiquito. ¿Y tú, mi amor? Dulzura, ¿cómo estás? No, vas a acabar loco de todas las sugerencias, ideas que hay. Miren, yo les doy mi consejo. Mejor tomen lo que Dios dice. Él te va a ayudar. Dice: porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Ustedes me dirán, pastor, pero usted nos estaba diciendo que toca a ti. Sí, hay una parte que toca. Como se acuerdan la niña, la Talita Kumi, cuando el Señor Jesús le dijo: levántate y anda, a la Talita Kumi. Bueno, niña, a ti te digo levanta, porque levanta y anda fue a Lázaro. Ya se me cruzan los textos. Qué cosa, como llega un viejo. Entonces, a la niña le dijo: niña, a ti te digo levántate. Y a sus papás, ¿qué les dijo? Denle de comer. O sea, el Señor les dijo: mira, yo te la resucito, porque eso ni puedes hacerlo y sí me toca a mí, pero darle de comer, no, por favor. Yo no digo, ¿cómo el Señor Jesús iba a exponer a una quemada, por ejemplo, de manteca? No sé si a ustedes les ha tocado una quemada de manteca, es más dura que la de aceite. Pones la manteca, es más sabrosa. Echas el huevito. Es que la manteca es muy buena cuando tienen niveles altos de colesterol para bajarlos, ¿no? No es cierto, ¿eh? Porque ahora hay tantas cosas en el YouTube que dicen. Yo oí que la manteca es muy buena, no digo que no. Pero bueno, es una broma. El caso es que echas el huevito ahí para que se fríe. Y a veces al echarlo, el huevito tiene, pues me imagino que es cierto líquido o algo, que brinca. Y mira, todavía traigo quemadas de manteca,
¿Por qué el Señor se iba a arriesgar, a exponer, nuestro Señor Jesús, a una quemada de manteca? El otro hubiera sido manteca, hubiera sido de aceite de oliva, pero bueno. ¿A quién le tocaba darle de comer al niño? A los papás. Así que Dios no va a hacer lo que te toca a ti, pero en lo que te toca a ti, te va a ayudar. Y toma esta palabra y aférrate a ella. Dice: guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿Qué era Israel? Era el príncipe, el que luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Qué era Jacob? Era el usurpador. ¿Qué era Israel? Era el virtuoso. ¿Qué era Jacob? Era el virtuoso. Dios está diciendo, al mencionar a los dos aspectos, que para Dios no hay imposibles. Dichoso tú que tienes hijos virtuosos. Son tus Israeles, que Dios nos bendiga. Pero si alguien aquí, con mucho respeto dicho, no tiene Israeles sino Jacobes o Jacobitas, no te preocupes. También para ellos hay bendición. Dios no hace excepción de personas. Amén. De hecho, a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Así que Dios no dice, bueno, no, pero, o sea, si tuvieras Israeles de hijos, no, yo te lo bendigo. ¿Qué Dios de amor sería ese? Que solamente premia y bendice a los que lo merecen. No, Dios también bendice a los Jacobes y a los Jacobitas. Aquí lo dice en su palabra: yo restauraré la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Y dice Dios, ¿sabes por qué? Porque ya me hicieron enojar. Saqueadores te saquearon, te robaron la esperanza. ¿Por qué nos cansamos de creer en los hijos? Porque perdimos la esperanza. Esto que digo es a puerta cerrada. Amigos de Facebook, puerta cerrada. Los hijos a veces nos decepcionan. Sí, no solamente nos cansa estar intentando una, intentando otra, sino a veces dicen más de uno: ay, es que no, ya no creo. Me dijo una cosa y no creo ya, porque me dijo esto y mira hermano que es. Los saqueadores te saquearon. ¿Y qué tienes que hacer? Recobrar esa confianza. Tú me puedes decir, es muy difícil, pastor. Mire, mi hijo, mi hija, pues me ha mentido, me dice una cosa, se escapa, dice que va a la escuela, no va. Es que no lo vas a hacer sola, no lo vas a hacer solo. Dios va a restaurar. Y tú tienes que confiar. Dios lo va a hacer. Pero hay algo que te toca hacer en eso: clamar. Ustedes saben que Ana, no me refiero a Ana, que nos acompaña aquí, ni tampoco a la hermana Anita, esposa de mi pastor, me refiero a Ana, la mamá de Samuel, ¿sí? Ana, la mamá de Samuel, ella quería un hijo. No podía ella decir, bueno, yo quiero un hijo, entonces voy a contar tres, me voy a concentrar mucho y va a aparecer una matriz sana en mí. Podía hacerlo, bueno, podía decirlo, pero que eso ocurriera, no. ¿De quién dependía? De Dios. De Dios. Es Dios quien da vida. Así que ella, ¿qué hizo? Fue a clamar al Señor. Y aunque el sacerdote la maltrató, porque le dijo, digiere tu vino, está seria mujer, ella aguantó a pie firme pidiendo la bendición de Dios, hasta que el sacerdote Elí le dijo, el Dios de Israel conceda tu petición. Y por eso un día regresó y le dijo, yo soy aquella mujer que oraba y Dios me dio
lo que le pedí. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el enfoque que debes tener. Por eso a mí me impactó tanto cuando esa mujer, hija de Dios, pero desde mi punto de vista con un enfoque equivocado, llegó y dijo: me voy a servir a mi Señor y a ver con mis hijos. No es juzgar, pero sus hijos no están en los caminos del Señor. ¿Será por eso? Puede ser que sí. Porque quien hablaba de Dios no daba el amor que decía creer en Dios. Es el camino. Y yo no quiero que sea una historia para ustedes, sino que al contrario, nosotros abramos nuestros ojos. Y dice la palabra: estropearon a sus hijos. Ya saben que la palabra que aparece en la Biblia es mugrones. Y mugrón significa renuevo. Un mugrón es un bracito que le sale a una planta. Ese renuevo, otra forma de llamarlo es mugrón, pero la palabra mugrón pues tiene como una acepción diferente, ¿no? Y por eso aquí le pusimos: estropearon a tus hijos. Para Dios, el problema es que a veces a los muchachos los estropearon a lo largo de la vida. Porque piensen, cuando eran niños, nuestros hijos, ¿por qué sonreían de una manera tan natural? ¿Por qué se levantaban del dolor de una manera tan rápida? ¿Por qué ellos soñaban con alcanzar las mismas estrellas del cielo? ¿Qué les ocurrió a lo largo de la vida para que ahora ya no tengan la confianza en sí mismos, para que ahora ya no tengan la convicción que tenían? ¿Qué les arrebató sus sueños, su capacidad de creer, de esperar? El maltrato que pudieron haber recibido de manera social. Estropearon a nuestros renuevos, estropearon a nuestros hijos, como quien toma una rosa y la medio corta, y entonces la rosa está estropeada, sigue conservando su belleza, sigue conservando su esencia, pero está estropeada. Y si ustedes piensan en jóvenes y ya adultos jóvenes, van a ver que muchos de ellos fueron estropeados. Yo recuerdo cuando era joven, 4 muchachos me acompañaron. Uno se llamaba Paul, el otro John, el otro Ringo y el otro George. Esos 4 jóvenes me acompañaban. No digo que yo los haya conocido, me refiero que me acompañaban en la radio, en Universal. Ahí estaban. Y en La Pantera. La Pantera, Radio Éxitos, Radio Variedades, les desea. Si también estaban ahí pegados al radio. Si se ven de esa época, nada más que, no. Yo ya soy de toda el tren para acá. No. Bueno, Radio Capital, seguro escucharon también El Barrilito, La Charita del Cuadrante, La que me va a las flores. Bueno, ya, porque va a seguir La Z, Salvajemente. Grupera. No, pero esa ya es más reciente. Bueno, entonces ya olvídense. El caso es que esos 4 muchachos me acompañaron. No sé si ustedes saben que ellos llegaron un día a Decca Records a grabar, a probar, grabar un disco. Llegaron con sus guitarrillas. Tenemos una canción, I want to hold your hand. I want to hold Sí, your hand. Y ahora sí, después de 3 segundos, I want to hold your hand. Bueno, llegaron con eso. ¿Saben qué les dijeron en Decca Records? Que no lo hacían. Les falta talento, muchachos. A los 4 que acompañaron mi juventud,
Según Decca Records, les faltaba talento. Bueno, al mismísimo Michael Jordan, eso sí, yo digo, no puede ser. Es que no eres bueno por el básquetbol. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que pueden estropear a tus hijos, que pueden, con bullying, como ahora se llama, cuando hubiera llamado, no le decíamos bullying, le decíamos con una palabra que no la puedo repetir aquí. Además, soy pastor y no debo decir eso, pero había lo mismo. Había muchachos que nos estropeaban, nos molestaban, se burlaban. Eso me pasa mucho cuando doy clases o una conferencia y digo, muy bien, quiero que levanten la mano quienes quieren ser doctores, doctoras, en una conferencia a jóvenes, de secundaria, por ejemplo, levantan la mano. Y no falta el que al lado se empieza a burlar. Ustedes dirán, pastor, no más digan quién se anda burlando de mí. Ya que anda predicando de todo esto, usted ha de saber. ¿Quién se burla de mi hija, pastor? Dígame. Yo sé que tú podrías ir y armar una buena reunión, pero hay cosas que no se resuelven ni a gritos, ni se resuelven con golpes. Mira, ese mismo coraje, esa misma inconformidad, ese mismo sentimiento, úsalo para clamar por ellos, para darle prioridad en tu vida a ellos. Si tanto los amaste, si tanto incluso los sufriste, me refiero en todo lo que pudiste padecer, si tanto marcaron positivamente tu vida, no te batas, no te rindas, ni siquiera con la religión. Enfócate en ellos. Les voy a dar un texto que quiero que guarden en su corazón. Está en Zacarías 9:12. No lo busquen, solo anoten. Ya en la tardecita lo buscan. Zacarías 9:12. No, es que ahora con puros celulares no hay la Rosy. Pero tranquila, a ver, en la Biblia empezaba Rosy, a ver dónde, y llegando el Apocalipsis, el Génesis. Ahora tranquila, a ver Rosy, anda. Zacarías 9:12. Ahí tranquila. Bueno, ¿qué dice el Zacarías 9:12? Se los voy a decir. Primero tú, Rosy, dilo fuerte. Volveos a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Muy bien, en otra traducción, pero que Dios te perdone. Ahora va en la Reina Valera 1960. Se los voy a leer. Perdón, se los voy a decir. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Por qué Dios habló así a su pueblo? Se los voy a resumir de esta manera. El pueblo de Israel, que siempre ha sido un pueblo próspero, también ha sido un pueblo saqueado. ¿Por qué? Pues por eso. Porque los pueblos alrededor siempre los han visto bendecidos. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hizo el monstruo de Hitler al ver la prosperidad de los judíos. Los alemanes estaban en bancarrota. En Europa había hasta hambre. ¿Y quiénes tenían bendición? ¿Quiénes tenían riqueza? Los judíos. Y la gente, por envidia, decía, porque nos han robado. Como los primeros cristianos cuando Nerón quemó Roma, y como las casas de los cristianos no se quemaban, él dijo, pues no se queman porque ellos son los que andan quemando Roma. En lugar de ver que no se quemaban porque era la mano bendita de Dios protegiéndolos. Bueno, el caso es que el pueblo de Israel siempre ha sido saqueado. Y en aquel tiempo bíblico, los caldeos, moradores, ejércitos de Babilonia, llegaron, saquearon al pueblo
Y se llevaron ¿cuántos años a Babilonia en esclavitud al pueblo de Dios? ¿Cuántos? 70. Muy bien. Sí saben. 70 años se los llevaron cautivos. Y después de 70 años, fíjense, primero saqueados, luego 70 años esclavos. ¿Qué podían tener? Dios les dijo, regresen, y volvieron. Y Dios les dijo, reconstruyan el templo. ¿Saben qué volvieron? Volvieron muchachos estropeados, con mentalidad de esclavos, creyendo que ellos no tenían derecho a nada, que ellos no podían lograr las cosas. Eso es lo que no debe pasar con nuestros hijos. Por eso bendito sea Dios que había 2 muchachos, 2, que estaban firmes. ¿Saben qué significa restaurar? Restaurar significa poner de pie. Y había solo 2 muchachos que estaban firmes. Uno se llamó Josué, el otro se llamó Zorobabel. Vamos a empezar por Josué. Dios le puso por nombre Josué a través de sus papás. ¿Por qué le pusieron sus papás Josué? Contestemos los que les hemos puesto nombres bíblicos a nuestros hijos. Mi hijo se llama Josué, mi hija se llama Betsabé, un nieto mío se llama David, mi nietecita se llama Abigail. ¿Por qué, doctora? Daniel, el profeta Daniel. Exacto. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué le ponen un nombre bíblico a un hijo? ¿Por qué? Yo quisiera repetir en Exacto. ellos el cariño de Dios. Porque quisiera uno que la bendición que Dios le dio a Daniel acompañe al hijo. ¿Ven? Yo quería que la bravura, la fe que le dio el Señor a Josué acompañara a mi hija. Y así. Entonces, ¿por qué le llamaron Josué? Porque querían que fuera como Josué, el servidor de Moisés. Un Josué de muchos cientos de años antes. Ese Josué, el sumo sacerdote Josué, fíjense, era sumo sacerdote, pero tenía un problema. Su abuelo fue un gran sumo sacerdote y su papá también. ¿Saben cuál era el problema? Era criticado. Lo consideraban que no era tan capaz. Esto lo dirijo con mucho respeto y cariño a los papás, mamás de hijos criticados, de hijos que son juzgados por los demás. Bueno, ¿quién cree que fue a juzgarlo y a criticarlo? En Zacarías capítulo 3. El mismísimo Satanás a quien el Señor reprende. Yo digo, ya para que se deje el infierno y venga aquí de chismoso, porque así dice Zacarías 3, que estaba Satanás para acusarlo. Porque estaba el Señor para bendecir al sumo sacerdote Josué. Y cuando Dios lo iba a bendecir, Satanás, momento. Tú puedes bendecir a este hombre, pero yo quiero decirte que, pues sus errores, sus defectos. ¿Saben qué hizo Dios? Le dijo, ¿no es un pisón arrebatado del incendio? Era una manera de decir, ¿crees que no conozco? Está manchado. ¿Pero por qué? Porque estaba en un incendio. En otras palabras, Dios conoce la realidad de tus hijos y de mis hijos, pero no los deja de amar. En Zacarías 3, estamos solamente en Zacarías, dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, pero él estaba delante del ángel del Señor. ¿Qué quiere decir? Esa es la vida. Tus hijos, los míos, siempre están en la posibilidad de que el enemigo, de que la maldad los acuse, los jale, los destruya. Pero siempre están delante de Dios. Sábenlo y no te derrotes. Ten fe. Aunque tú veas a un hijo que está cayendo en lo peor, siempre sabe que, sin embargo, está delante de Dios. Lleva esa convicción hoy. Y la palabra, lo leo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y estaba Satanás para acusarle. Eso es la vida. Dice el verso 3,
y Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero estaba delante del ángel. O sea, la Biblia dice, sí es cierto, Satanás lo estaba acusando de algunas mentiras, porque él es padre de mentiras, pero también de algunas verdades. Hay verdades de nuestros hijos dolorosas, igual que en nuestra vida. Hay verdades dolorosas. Y Satanás y el mundo pueden estar acusando y juzgando a los hijos, pero los hijos están delante de Dios. ¿Crees que Dios no lo conoce? Él lo conoce. Y ve las vestiduras viles, pero no les quita su presencia, su amor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Así lo dice la palabra. Dice, habló el ángel diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mire, he quitado tu pecado y te he puesto ropas de gala. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y en el verso 7 le dijo, si anduvieres en mis caminos, también tú gobernarás mi casa. Dios le estaba diciendo, no te dejes derrotar por las críticas. Hay muchachos que cometen un error. Si tienes un error muy grande, y el mundo ya los juzga. Pero lo peor es que tú como padre y como madre, aunque cueste trabajo decirlo, también los juzgas, también te decepcionas, también los rechazas. Y tú me puedes decir, pastor, porque ya me cansé, porque he pedido, porque he suplicado, hablé de una y otra manera. Pero hoy sabe, aunque padre y madre me abandonaren, el Señor me recogerá. Dios no los va a abandonar. Y esa debe ser tu fe, y por eso debes clamar. Ese era uno de los dos jóvenes que les estoy contando. El otro, su amigo, se llamaba Zorobabel. Y ya desde el nombrecito. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Sus papás le pusieron ese nombre pensando que iba a vivir en Babilonia. Como si a mí me pusieran Tejano. Mi papá pensando, nos quedamos en la calle. Y ándale pues, nos vamos a la Ciudad de México. ¿Se imaginan cómo sería el niño? Y la maestra, la Miss. ¿Tu nombre, mi amor? Tú, el niño guapito. Y yo, Tejano Vega. No, pues todos suenan a cargar, oiga, el señor Isaac. Hasta la soltó ahorita de imaginar, Tejano Vega, no, Tejano. ¿De dónde? ¿No? Bueno, eso era con Zorobabel. Dime por qué se le ocurrió al papá ponerle Zorobabel. Yo creo que porque dijo, como vas a vivir aquí en Babilonia, mi amor, que te digan así, nacido en Babilonia, que tú eres de aquí. Y Dios dice, se regresa. Fíjense cómo una coincidencia puede marcar la vida de Dios. Dios me confirmó esto hoy en la mañana. Hicimos, en la casa de ustedes, pusimos un techo, en una parte que requería un techo. Y anoche llovió, y llovió mucho. Entonces, yo le estaba tomando fotos para mandarlas a mis hijos y que vieran cómo quedó, ¿no? En la mañana, y estaba ahí dándole las fotos. Y de pronto me volteo para preparar la foto y mandarla, y una gota helada, la última gota del techo, la última, cayó y fue a dar aquí, entre mi camisa y mi pescuezo. Aquí cayó y sentía hasta escalofrío. Y me dio la gota y se escurrió hacia la espalda, media espalda nomás. Ay, sentí bien feo. Y en ese momento dije, sí, es cierto, ocurren cosas así. Porque imagínense alguien que hubiera querido calcularlo, alguien que hubiera dicho, a ver, vamos a hacer que coincida, que el pastor venga, se pare justo y la última gota, porque ya que me cayó, me estuve un rato viendo.
Era la única. Ya no cayeron más. Pero era la forma en que Dios nos está diciendo: pueden ocurrir azares en la vida de tus hijos. Zorobabel tuvo ese azar y con eso se ganó el rechazo de la gente. Y él tenía virtudes de arquitecto. Pero ¿saben qué decían las personas? Que él no era arquitecto, que lo que hacía era pequeñeces. Me dirijo a los padres de hijos menospreciados, que han sido mal vistos. Dios dijo: Zorobabel tendrá la plomada en su mano. Lo cual quiere decir: yo lo escogí, yo lo bendeciré. Y tú debes, mamá, papá, volver a creer en eso. Si Dios escogió a tus hijos, Dios los bendecirá. Tú debes creer en eso, aferrarte con toda tu alma a eso, creer que así será. Quiero que vean la hoja, la guía de predicación bíblica, y valoren la fotografía que les conseguí. Ahí está el momento exacto en que el profeta Isaías toma a su pequeño hijo, Sear-Yasub, y lo lleva junto con él a predicar la palabra de Dios. El pasaje está allí en Isaías 7, cuando Dios le dijo: toma a Sear-Yasub, a tu hijo, toma a tu pequeñito y ve a predicar esto. Sear-Yasub, tu hijo, te debe acompañar. Es el único profeta en toda la Biblia al que Dios le dijo: llévate a tu hijito a predicar. Isaías era un hombre que predicaba con su hijo en la mano. Era un profeta que caminaba con su hijo en la mano. ¿Y sabes qué bendición le dio Dios? Que fue el profeta que dijo: el Señor enseñará a tus hijos y se multiplicará la paz de tus hijos. Que fue el profeta que dijo: Dios salvará a tus hijos. Que fue el profeta que dijo: tus hijos crecerán como sauces junto a las riberas de las aguas. Fue el profeta que dijo: porque un niño nos es nacido, una señal nos es dada. Un profeta que tuvo en su boca siempre la bendición de los hijos. ¿Por qué? Porque vivía tomado de la mano de su hijo. Si tú tomas la mano de tus hijos, si tú realmente vives acercándote a ellos, si no es hipocresía, falsedad, eso de que son tu prioridad, Dios te va a bendecir, como bendijo a Isaías. Necesitamos, cada uno de los que estamos aquí, confrontarnos con eso. ¿Siguen siendo nuestra prioridad? ¿Siguen siendo el tesoro, la herencia que Dios nos dio? ¿O nos hemos distraído el trabajo, hasta la iglesia? Nos hemos evadido y nuestros hijos se alejan del Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que nunca permitir. Y tú me puedes decir: pastor, ¿y qué hago? Yo he intentado muchas cosas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama. Que tu primera oración sea pidiendo bendición por tus hijos. Y la última, ya para caer dormido, sea levantar a tus hijos en clamor de bendición del Señor. Cuando Dios mire eso, el Señor sabrá que siguen siendo una prioridad para ti. Y el Señor habrá de bendecirte como bendijo a Isaías. Isaías fue un hombre, un profeta, con un hijo en la mano. Esa es la imagen que tenemos de Isaías. Y por eso Dios le dio tanta convicción
Que así seas tú descrita, como una mujer con sus hijos de la mano. Que seas reconocido como un hombre con sus hijos en la mano. Porque entonces Dios bendecirá esa prioridad de tu corazón. Inclina tu rostro y haz esta oración. Señor bendito, en el nombre precioso de Jesús, que así, Señor bendito, mi corazón pueda creer que tú restaurarás, como hiciste con Josué, el sumo sacerdote, como hiciste con Zorobabel, que tú, Señor, bendecirás a mis hijas, a mis hijos. Señor, hazme un instrumento de esa bendición para clamar a ti, para dar mi amor a ellos, para enseñarles que aunque el mundo entero pudiera rechazarlos, juzgarlos, siempre su mamá, su papá creerán que volverán a estar de pie, que volverán a levantarse, que volverán a toda la bendición que tú, Señor, preparaste para ellos. Así bendice, Señor, a nuestros hijos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.